Bienvenidos. Qué bueno que pudieron conectarse con nosotros. En esta noche vamos a disfrutar de una conferencia especial para matrimonios, titulada Matrimonios fuertes en temporada de coronavirus. Disfrutemos de este tiempo especial y de este mensaje que el pastor Francisco Morales ha preparado especialmente para nosotros. Hola, ¿qué tal están? Aquí estamos saludándoles desde nuestra casa en Tegucigalpa, Honduras. Y vamos a hablar hoy de un tema que es bien trascendental para nuestras vidas y es el tema relacionado con los matrimonios. ¿Y por qué de los matrimonios? Porque los matrimonios en esta etapa hemos estado observando que están sufriendo mucho más que lo normal. ¿Y por qué está pasando? Hay muchos factores. Pero yo quiero aquí, en este día, leerles una información que salió en uno de los diarios de nuestro país. Dice, el confinamiento por coronavirus en el mundo entero ha venido a disparar los gritos de auxilio de víctimas de la violencia doméstica, quienes ahora conviven más tiempo con su agresor. El drama que viven las mujeres ha crecido con las medidas excepcionales que han establecido las autoridades desde el punto de vista de la circulación, la economía y de acceso a una justicia segura. De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Policial de Investigación de Honduras, del 1 de marzo al 14 de abril del 2020 hubo 1.743 denuncias y 1.019 actos de violencia intrafamiliar. 101 detenidos por violencia doméstica, 368 detenciones por violencia intrafamiliar. También los hombres han sido víctimas, pero allí es más complicado. La mayoría de ellos no hace ninguna denuncia por su ego. Esto salió en el diario La Prensa de Honduras el 30 de abril del 2020. Y cualquiera cuando oye estas informaciones, cuando se casa, puede pensar, pero ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quisiera brevemente dar un poquito de historia a lo que son los matrimonios. Ustedes recuerdan el punto de Adán y Eva. Adán y Eva, ellos en su momento estaban creados por Dios y empezó el problema. En el libro de Génesis 2:18 dice, después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En el 23 dice, entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. En el 3:12 de Génesis dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Y aquí viene el primer problema, la primera crisis que nosotros podemos entender que existió en un matrimonio. Imagínense ustedes, Dios viene, le da a Adán su esposa Eva y empieza el problema. Y el problema es cuando él viene y consume la fruta que le dio su esposa. Y cuando Dios lo encara a él, le dice, ¿y por qué lo hiciste? Le dice, por esta mujer que tú me diste. Yo no sé cómo se podría haber sentido Eva en ese momento. Tal vez le pudo haber reclamado. Yo creo que no era una buena relación la que estaba pasando, porque no es fácil que a alguien lo acusen. Pero Eva también responde, es que no es por eso el problema fue que la serpiente vino y me engañó. Así que aquí yo puedo ver y podemos entender que desde el principio los matrimonios estuvieron en alguna crisis. Y algunos podemos pensar que como ese matrimonio empezó con una crisis, que todos los matrimonios estamos destinados a estar en crisis. Y aquí es donde tenemos que entender que muchos de nosotros podemos llegar a estigmatizar que todos los matrimonios fracasan. Y eso es incorrecto. Y de eso queremos hablar. Porque no todos los matrimonios fracasan. Hay muchos matrimonios que han salido, que salen adelante, que salen fuertes. Y este es el momento en el cual si un matrimonio está sintiendo que la crisis le está agobiando, que pueda salir más fuerte. Si queremos saber un poquito más de eso, vamos a leer historias.
Hay una historia que para mí es de las más impresionantes, de las que más me encanta y está en la palabra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 18 está la historia y yo creo que es mejor que ustedes la puedan ir leyendo o viendo en sus casas, pero la historia de una pareja que se llama Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran dos personajes, dos cristianos que vivían en Roma. Y estaban en Roma y después de estar ahí en Roma viene el emperador Claudio y los saca de Roma. Y ellos tienen que salir. Y tienen que salir ellos dos y a la par de ellos también sale el apóstol Pablo. Salen de Roma. ¿Y para dónde se van? Se fueron a Corinto. Y dice la palabra que cuando estaban en Corinto, ellos vinieron y empezaron entonces a fabricar tiendas para habitación. No entiendo todo el concepto, pero los tres, tanto Priscila y Aquila como Pablo, hacían eso. Ese era su trabajo, hacer tiendas. Y dice en Corintios que ellos venían y estaban trabajando juntos y hacían las cosas juntos. En el principio menciona que se vinieron a Corinto y empezaron a trabajar. Más adelantito, un par de versículos adelante, se menciona cuando Pablo viene y ve el trabajo fuerte que hay ahí, que empieza entonces a trabajar a tiempo completo en el evangelismo. Así estaba Pablo. La pregunta sería aquí, ¿qué y quién mantenía a Pablo? Recordemos que vivía con Priscila y Aquila. Recordemos entonces que esta pareja estuvo sosteniéndolo emocionalmente, estuvo sosteniéndolo económicamente para que Pablo se estuviera dedicando a la obra. Y ellos siguieron así. Y más adelante podemos ver cuando ellos dos vienen, Priscila y Aquila, y corrigen a una persona que estaba hablando del cristianismo, pero no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Ellos lo corrigen y seguían juntos. No se menciona en la palabra que Priscila y Aquila tuvieran hijos, no sabemos, pero sí podemos saber que era un matrimonio sólido. Más adelante, mucho más adelante, podemos ver cuando se escribe otra carta que Pablo viene y saluda a esas personas y les dice: la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila los saluda. ¿Saben qué? Priscila y Aquila también abrieron su casa para que el evangelio pudiera crecer. Pasaron circunstancias difíciles. Pudieron haber pasado muchas crisis. Sin embargo, ellos salieron adelante. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que no a todos los matrimonios les va mal. Depende de qué es lo que nosotros esperamos de los matrimonios. Depende de cuál es el enfoque de nuestro matrimonio. Puede ser que, así como nosotros sabemos en la forma que muchos de nosotros nos casamos, muchos nos casamos porque la historia de Romeo y Julieta, la historia linda de Romeo y Julieta, y eso es algo que a nosotros nos gusta y nos enamoramos del amor. Otros puede ser que seamos soñadores y pensamos en llegar a tener un hogar que sea con todos los hierros muy bonitos, etcétera, etcétera. Otros simplemente porque tuvimos una muchacha o un muchacho que nos gustaba y entonces al final la emoción llegó y decidimos casarnos. Otros ni siquiera sabemos por qué nos casamos. Otros porque hubo un compromiso previo, etcétera, etcétera. Algunos por los hijos. Ahora, cuando suceden esas cosas, lo que pasa es, las circunstancias que pueden pasar es que nosotros, cuando empieza cualquier crisis, como puede ser una base que no es tan sólida, entonces nuestros matrimonios pueden fracasar. Y no solamente en la época como esta que estamos pasando, sino que esto puede llegar a incrementar, puede hacer potencialmente más claro el conflicto que puede haber en un hogar. Así que cuando nosotros vemos eso y cuando escuchamos que los matrimonios han sido calificados de que tienen que estar bien y nosotros no queremos estar en esa categoría, sobre todo los cristianos, entonces los casados nos convertimos en expertos en mentir. Y ahí está lo grave, porque queremos ocultar algo que está pasando ahí dentro de nuestro hogar. En estos días han estado pasando una serie de Chernobyl
Y yo estaba escuchando un mensaje acerca del concepto de Chernobyl. ¿Qué es Chernobyl? Fue una catástrofe, fue algo bien complicado, fue cuestiones de daños a terceros fuertemente, por cuestiones atómicas, vamos a decirlo. Y lo que se quiso hacer con esa historia fue tapar de tal forma para que la gente no pudiera saber qué es lo que estaba pasando. El problema es que se tapa la historia, pero no los resultados. Es igual en los matrimonios. Puede ser que estemos tapando nuestro matrimonio, pero no estamos tapando los resultados. Y yo quiero decirte algo, que faltar a la verdad, por muy buenas intenciones que motiven tal decisión, es algo que puede generar consecuencias imprevistas y a veces dolorosas. Y cuando digo esto es porque cuando nosotros ocultamos cosas en nuestro hogar, cuando tratamos de tapar, pero no es porque hay un proceso de espiritualidad, sino que lo tratamos de tapar con nuestras habilidades que tengamos. Entonces, tarde o temprano, vamos a tener consecuencias imprevistas. Tarde o temprano nos va a afectar. Y posiblemente hoy estemos cosechando cosas, estamos viendo el fruto de errores, de mentiras que en el pasado nosotros hemos vivido. Por eso a veces nos convertimos en matrimonios disfrazados, matrimonios en los cuales no hay claridad en nuestras vidas. Y como les estoy comentando, en este tiempo es posible que se puedan acrecentar. Decir la verdad o mentir no solo son opciones distintas, son dos caminos diferentes en la vida. Son dos formas totalmente distintas de existir. Así que hoy es un tiempo para el cual nosotros podemos venir y ver si en realidad nuestro matrimonio es matrimonio sólido por los principios, porque aplicamos los principios o porque nos estamos mintiendo. Y por eso después viene lo que conocemos nosotros como los matrimonios disfrazados, con mucho aburrimiento por causa de nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra rutina, por el aburrimiento que puede estar pasando en nuestros días. Y hoy en día, entonces, eso puede salir a la luz. Y por eso es que hay muchos matrimonios hoy que empiezan y siguen en el proceso de deteriorarse. Pero los que están en el Señor, los que saben cuál es el fundamento de nuestro hogar, debemos de verlo como algo que Dios lo tiene planeado y que de una u otra manera vamos a salir como matrimonios más fuertes. Y recalco esto, nadie te puede ayudar cuando vives en una mentira. Nadie. Por eso yo considero que esta etapa de la crisis que estamos pasando nos tiene que servir para saber dónde estamos nosotros. Cualquier crisis a nuestro alrededor sirve como una radiografía para conocer cómo realmente estamos. Y si usted tú estás pensando, yo necesito crecer en eso, necesito mejorar, la pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro matrimonio? Para que no sea una falsedad, para que después de esto todavía salga más fuerte. Y a mí me gusta un pasaje que nosotros hemos analizado mucho, en mucho tiempo lo hemos visto, y está en 1 Corintios 13, que habla del amor. Es uno de los pasajes bien interesantes, porque aquí este pasaje habla de el significado del amor, de lo máximo que es el amor, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para venir y ser unas personas
que aplicamos los principios correctos. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Y más adelante, en el 13:4 dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría, a la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo me puse a pensar ahora entonces, en este día, dice, el amor en crisis no hace nada impropio, no es egoísta. El amor no se irrita. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Así que cualquier cosa que esté pasando en nuestro hogar, cuando hay esa irritación, ese enojo, ese rencor, ese conflicto entre la pareja, entonces tenemos que ver, tenemos que entender que se necesita que se aplique el amor. Ahora, el concepto de amor muchas veces no es muy claro con respecto a qué es lo que quiere decir el amor, porque a veces lo tenemos como que es algo bien subjetivo el amor, pero aquí en la palabra se nos dice en realidad qué es el amor. De acuerdo al concepto original de la palabra amor, cuando dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, la palabra amor es ágape. Y las descripciones del ágape trae dos descripciones, una que es caridad, y también es comprensión. Eso es ágape. Así que usted puede cambiar la palabra amor por caridad o por comprensión. Quiere decir que podemos decir, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo caridad para con las personas que están a mi alrededor, entonces nada soy. O también puede decir, si yo hablase lenguas angelicales y no comprendo a las personas que están a mi lado, entonces no tengo amor. Y la palabra entonces clave aquí, yo lo voy a describir como la palabra comprensión. ¿Qué es comprensión? Comprensión es venir y actuar de tal forma que pueda saber y que pueda justificar lo que hacen las personas. Pero también, ¿qué debo hacer de acuerdo a la descripción que nosotros vemos ahí? 1. Debo entender todas las cosas. Cuando digo debo de entender todas las cosas es que en nuestros hogares, en nuestros días, pasan diferentes cosas, pasan diferentes circunstancias. Como les estaba comentando, a veces no hay mucha comida, tenemos que estar todo el día con nuestro cónyuge, nuestros niños se desesperan, no hay cosas para hacer tanta comida, no hay tantas, a veces hasta conflictos de agua hay en los hogares, aquí sobre todo en nuestra ciudad. Y entonces tenemos que entender de que lo que está pasando alrededor no es el fruto de tener un mal cónyuge, sino que hay consecuencias, hay cosas alrededor que nos están haciendo actuar así. Puede ser la falta de relaciones con las personas, muchas cosas. Entonces lo que debo hacer primero es que debo de entender todas las cosas. Y en segundo, debo comprender que lo que está pasando, que lo que está alrededor, necesita un acto de amor mío, un acto de entendimiento mío. Comprender es hacer propio lo que se entiende. Y te lleva muchas veces la comprensión a que puedas inclusive justificar la actitud de las personas de tu alrededor, en este caso de tu cónyuge. Porque se enoja, yo tengo que aprender a comprenderlo, a justificarlo. Hasta tengo que ser más allá de lo que está pasando. Puede ser que en realidad está teniendo una mala actitud, pero yo vengo y lo comprendo. Y cuando yo lo comprendo, entonces cualquier cosa que esté haciendo la otra persona, yo vengo y la paso por alto y no me afecta. Y no me afecta el hecho de venir y tener que aprender de las cosas que están alrededor. La comprensión es importante. Y a todo esto tenemos que sumarle que muchos de nosotros, por diferentes razones, tenemos el factor
más fuerte de esta etapa del que se ha hablado tanto, que es el miedo, que es el temor. Y que el miedo nos lleva a muchas veces a tomar actitudes que en realidad no son normales en nosotros. Y tenemos que aprender a comprender eso. Si ustedes vienen, si todos nosotros venimos y aplicamos la caridad y la comprensión para con nuestro cónyuge, nuestro matrimonio garantizado va a salir más fortalecido de esta pandemia. Recordemos que concentrarse en la crisis es desconcentrarse de Dios. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide. Vamos a orar y vamos a decirle: Dios, te dejamos nuestros matrimonios en tus manos. Señor, estamos en este día deseosos de que tú nos sigas enseñando, Señor, y que podamos venir y aprender acerca de los matrimonios, de nuestro hogar, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Señor, te pedimos que lejos de dejar de verte a ti, que dejemos de estar viendo la crisis y que te veamos solamente a ti. Que nos podamos concentrar en ti, no en la crisis. Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te recordamos que mañana será nuestra reunión especial en honor a las madres, a las 6 p.m., accesando a través del enlace reunión.igclaceiba.org. Anima a tu madre a que nos pueda acompañar en esta reunión e invita a otras para que disfrutemos de este tiempo especial que el Señor ya preparó para nosotros. Habrán grandes sorpresas. Te animo a que no te la pierdas.